Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Lección número 3. Imágenes tomadas del matrimonio. El texto para memorizar es Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que las historias de amor más poderosas jamás contadas no están en novelas ni en películas, sino en la Biblia? Sí, la Biblia. Un libro sagrado, lleno de batallas, milagros, profecías y también de amor. Amor verdadero, amor sacrificado, amor eterno. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, las páginas de las Escrituras están impregnadas de historias que reflejan el corazón de un Dios apasionado por redimir a su pueblo. Y en medio de todas esas historias está el matrimonio, más que un simple contrato, más que una ceremonia hermosa o una tradición. El matrimonio, según el diseño original de Dios, es una escuela divina que nos enseña grandes verdades eternas. El matrimonio, un espacio sagrado donde aprendemos, caemos, sanamos, crecemos, donde descubrimos el amor de Dios reflejado en lo cotidiano. Pero hoy, muchas veces el verdadero propósito del matrimonio se ha distorsionado. Las ideas modernas nos venden una versión superficial del amor, olvidando que el amor verdadero es compromiso, perdón, sacrificio, redención. ¿Y si volviéramos a mirar el matrimonio como Dios lo pensó y lo planificó? ¿Y si descubriéramos que en esta unión humana hay claves profundas para entender nuestra relación con el Creador? En este video exploraremos cómo el amor humano puede ser un espejo del amor divino y cómo el matrimonio revela el corazón del plan de salvación. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi lealtad. Esta semana veremos lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio y analizaremos ejemplos de matrimonios bíblicos adecuados e inadecuados. Estos nos ayudarán a comprender cómo se relaciona Dios con su pueblo, incluso cuando éste lo decepciona. Además, aprenderemos algunas lecciones acerca de su amor que nos servirán para entender mejor los eventos de los últimos días. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, una carne. Segundo, la novia hermosa. Tercero, la esposa ramera de Oseas. Cuarto, Isaac y Rebeca. Quinto, la ramera es juzgada. Una carne. Mateo capítulo 19 versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pocas imágenes en toda la Biblia capturan con tanta fuerza el anhelo de Dios de estar cerca de nosotros, como la del matrimonio. Sí, el matrimonio. Una unión íntima, compleja, profunda. La metáfora del matrimonio que Dios escogió una y otra vez para hablarnos de su amor. No es casualidad que esta figura aparezca desde los primeros capítulos del Génesis hasta el clímax del Apocalipsis. El matrimonio.
es más que una ilustración, es una invitación. Dios quiere que comprendamos algo poderoso. Su relación con nosotros no es distante, ni fría, ni basada solo en reglas. Es el vínculo apasionado y leal de un esposo que ama a su esposa con todo su ser. Y aunque nosotros, la Iglesia, somos una esposa imperfecta, Cristo sigue siendo el esposo perfecto, fiel, paciente, perdonador. El matrimonio humano, con todas sus luchas y bellezas, puede enseñarnos algo profundo sobre cómo ama Dios, sobre cómo nos busca y sobre cómo, al final de la historia, celebrará con nosotros las bodas del Cordero. ¿Y si el matrimonio no se tratara solo de nosotros? ¿Y si también fuera una llave para comprender el corazón de Dios? En esta sección del video exploraremos el amor divino reflejado, el matrimonio como metáfora eterna. Avanzaremos en el estudio leyendo 2 textos bíblicos. Texto número 1. Dijo entonces Adán: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban». Texto número 2. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Teniendo en cuenta los anteriores textos bíblicos, respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo refleja el matrimonio humano el vínculo de Cristo con la humanidad? Esta es una excelente pregunta. Aquí descubriremos que el matrimonio humano no solo es una institución relacional, sino también una poderosa metáfora espiritual que refleja el vínculo profundo, íntimo y sagrado entre Cristo y la humanidad. Vamos a desglosarlo de la siguiente manera. El texto número 1, Génesis capítulo 2 versículos del 23 al 25, se describe la primera unión matrimonial entre Adán y Eva. Aquí se introduce el principio de unidad y pertenencia total. El hombre y la mujer se convierten en una sola carne, lo que implica intimidad, comunión y una conexión integral. Recuerde, este es el momento de hacer una breve pausa para dar me gusta y comenta este video, y así llegar con el mensaje de salvación a muchas personas más. Gracias. El texto número 2, Efesios capítulo 5 versículos del 29 al 32, el apóstol Pablo toma la imagen del matrimonio y la eleva a un nivel espiritual, comparándola con la relación de Cristo con su Iglesia. Así como un esposo cuida y nutre a su esposa, Cristo cuida a la humanidad redimida, entregando incluso su vida por ella. Habiendo desglosado los 2 textos anteriores, ahora respondamos la pregunta que se formuló al comienzo. ¿Cómo refleja el matrimonio humano el vínculo de Cristo con la humanidad? Se refleja revelándonos 4 grandes verdades. Primero, unidad. Segundo, entrega total. Tercero, pertenencia mutua. Cuarto, intimidad espiritual. Sobre la unidad podemos decir lo siguiente. Así como los esposos se hacen uno, Cristo se une a la humanidad por medio del amor y el sacrificio. Sobre la entrega total se afirma que el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, dando su vida por ella. Sobre la pertenencia mutua es de resaltar que en el matrimonio hay pertenencia total. Así como también los redimidos son el cuerpo de Cristo, le pertenecemos totalmente a Él.
Y por último, sobre la intimidad espiritual, se muestra que la relación matrimonial apunta a una comunión íntima y profunda entre Cristo y cada creyente. El matrimonio humano es un reflejo visible del amor divino, una lección viva de la relación redentora entre Cristo y su pueblo. No es solo una unión social, sino una proclamación de cómo Dios ama, cuida y permanece fiel a los suyos. Cuando Jesús habló a los fariseos sobre el matrimonio, estos le cuestionaron: ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Era un desafío audaz, pues Moisés era venerado como el gran profeta, y buscaban hacer parecer que Jesús contradecía las Escrituras. Pero Jesús respondió con claridad: Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. El plan original de Dios es que el matrimonio sea fiel y eterno, pero la humanidad, en su pecado, corrompió este sagrado diseño. Por tal razón, Jesús hoy nos recuerda los principios o verdades relevantes del matrimonio, como son la unidad, la entrega total, la pertenencia mutua y la intimidad espiritual que los fariseos habían olvidado. Tal vez no sea una coincidencia que, dada la importancia que las Escrituras asignan al matrimonio, éste haya sido siempre objeto de ataques implacables. Junto con el sábado, el matrimonio es uno de los dos dones que se nos concedieron en el Edén, desde el principio de todas las cosas, y ambos dones, el sábado y el matrimonio, son pruebas confiables para demostrar el deseo de Dios de mantener una relación íntima con el ser humano. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. El matrimonio como espejo del amor de Cristo. El matrimonio no es solo algo terrenal, es un símbolo sagrado del amor de Cristo. Cada vez que vemos un matrimonio fiel, recordamos: así nos ama Dios. Y al final de la historia, celebraremos las bodas del Cordero, donde todo tendrá sentido y el amor perfecto nos envolverá por siempre. La novia hermosa. Ezequiel capítulo 16, versículo 6. Yo pasé junto a ti, y al verte pataleando en tu sangre, decidí que debías vivir. Hay historias que nos dejan sin palabras, y una de ellas está en el libro de Ezequiel capítulo 16. Una imagen impactante, dolorosa, sorprendente, la nación de Israel representada como una niña recién nacida, abandonada en un campo, sin nombre, sin protección, sin futuro. Pero entonces Dios pasa, y no puede seguir de largo. Él la recoge, la limpia, la cuida, la cría como suya, y cuando ha crecido, cuando ya es mujer, se casa con ella. Una historia que va más allá de lo humano, una unión matrimonial inusual, divina, marcada por la compasión, el compromiso y un amor que transforma. Bajo el cuidado de Dios, aquella niña olvidada llegó a ser, como él mismo dijo, hermoseada en extremo. Tan hermosa que su fama cruzó fronteras. Reyes y reinas, como la de Sabá, viajaron para ver con sus propios ojos el esplendor de lo que Dios había formado. Esta historia no es solo de Israel, es tu historia, es mi historia. Porque así como Él recogió a Israel, Dios también nos busca y nos recogió a nosotros, cuando nadie más lo hace. En esta sección del video exploraremos del abandono a la gloria, el amor que transforma.
Iniciaremos el estudio teniendo en cuenta el pasaje bíblico de Ezequiel, capítulo 16, versículos del 4 al 14. Y responderemos la pregunta: ¿qué nos enseñan los detalles de la exaltación de esta novia acerca de las intenciones de Dios hacia nosotros? Antes de responder la anterior pregunta, veamos un resumen del pasaje de Ezequiel. Dios describe a Jerusalén, representando a Israel, como una niña recién nacida, abandonada, ensangrentada, sin cuidados ni afecto. Pero Él pasa, la ve en su indefensión y decide amarla. La limpia, la cuida, la hace crecer, y cuando llega a ser mujer, la desposa y la adorna con belleza y honra. La cubre de oro, lino fino y joyas preciosas. La transforma en una reina. Ahora sí respondamos, ¿qué nos enseñan estos detalles sobre las intenciones de Dios hacia nosotros? Nos deja varias enseñanzas relevantes. Primero, Dios nos ve cuando nadie más lo hace. Segundo, su amor no depende de nuestro valor aparente. Tercero, Dios no solo nos salva, nos transforma. Cuarto, nos llama y nos convierte en su esposa. Quinto, Él busca restaurar lo perdido. Dios nos ve cuando nadie más lo hace. Él se inclina hacia nosotros cuando estamos en nuestra peor condición, rechazados, sucios, heridos, sin identidad. Su amor no depende de nuestro valor aparente. Dios no ama porque ve algo especial. Su amor nos hace especiales, nos levanta de la nada y nos da dignidad. Dios no solo nos salva, nos transforma. No se conforma con limpiarnos, nos embellece, nos exalta, nos cubre de gloria. Quiere que seamos reflejo de su carácter. Nos llama y nos convierte en su esposa. Este no es un amor distante o condicional. Es cercano, fiel, comprometido. Nos da su nombre, su pacto, su protección. Él busca restaurar lo perdido. Aunque el mundo nos descarte, Dios nos restaura y nos da un lugar de honor. Podemos concluir que los detalles de la exaltación de esta novia revelan un Dios apasionadamente redentor, que nos toma en nuestra miseria y nos corona de gloria. Él no solo quiere salvarnos, quiere casarse con nosotros, vivir con nosotros y hacernos parte de su historia eterna. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. La belleza de Israel era un don de Dios, un reflejo de su favor como esposa amada. Su esplendor no era mérito suyo, sino gracia divina. Así también, los creyentes somos hermosos ante Dios, no por obras propias, sino porque Él nos cubre con su justicia. Pero el peligro llegó cuando Israel confió en su propia belleza. Creer que la gloria es nuestra en lugar de un regalo corrompe todo. Fuimos creados para reflejar a Dios, pero cuando olvidamos la fuente de nuestra hermosura, ésta se distorsiona, y con ella también se distorsiona nuestro corazón. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. Nuestra identidad y valor vienen de ser amados por Dios, no de nuestros logros. Él no solo nos salva, nos desposa, haciendo pacto eterno. Vive agradecido, evita el orgullo espiritual y recuerda, fuiste mía. La humildad guarda el corazón de distorsionar la gracia. Aplicación práctica. Humildad. Reconoce que todo lo bueno en ti proviene de Él. Gratitud. Vive como alguien transformado, no como quien mereció el favor. Fidelidad. No robes a Dios la gloria que le corresponde. Detente un momento, haz una corta pausa.
Si este mensaje resonó en tu corazón, dale me gusta y deja que otros lo descubran, porque cada me gusta es un eco que dice, sí, Dios me rescató cuando nadie más lo hizo, y yo hoy quiero recordarlo y anunciarlo. Muchas gracias. La esposa ramera de Oseas. Oseas capítulo 1 versículo 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, «Ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor». Dios ha hecho muchas peticiones a sus profetas, pero pocas tan desconcertantes como la que le hizo a Oseas. Ve y cásate con una mujer prostituta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso un Dios santo pediría algo así? Sí. Y lo hizo con un propósito, porque a través del dolor de Oseas, Dios quiso mostrarnos el suyo. El dolor de un esposo fiel, traicionado una y otra vez, por la esposa que él mismo eligió y amó, su pueblo Israel. Dios no solo sintió el rechazo, lo vivió, lo sufrió, y aún así no se rindió. Esta no es solo una historia de infidelidad, es una historia de gracia, de perdón, de amor que escandaliza, un amor que busca, restaura y vuelve a empezar. En esta sección del video exploraremos Oseas, el amor que no se rinde. Comenzaremos nuestro estudio leyendo 3 textos bíblicos o algunos resúmenes de ellos. Primer texto. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, «Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová». Me dijo otra vez Jehová, «Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas». Segundo texto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, «Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación». Tercer texto. Resumen. El ángel anuncia la caída de Babilonia, símbolo de corrupción espiritual, y llama urgentemente al pueblo de Dios a salir de ella para no compartir sus pecados ni su destino. Teniendo en cuenta la información del libro de Oseas y comparándola con los demás textos, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de prostitución es mencionada aquí? ¿Qué lecciones puede aprender la Iglesia cristiana de la historia de Oseas? ¿De qué manera ha repetido la Iglesia los pecados del Israel del Antiguo Testamento? Veamos un análisis comparativo de Oseas con los textos mencionados del libro de Apocalipsis. Sobre la primera pregunta, ¿qué tipo de prostitución es mencionada aquí? En Oseas capítulo 1 versículo 2 y capítulo 3 versículo 1 se habla del siguiente tipo de prostitución. De infidelidad espiritual. Israel, representado por Gomer, abandona a Jehová para seguir a dioses paganos, Baal, simbolizando idolatría y apostasía. Sobre el contexto de los textos del libro de Oseas, podemos decir que aquí la prostitución es literal, Gomer es una prostituta. Y también aplica una prostitución figurativa, Israel, mostrando cómo el pecado
corrompe la relación con Dios. Ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1 y 2, y capítulo 18, versículos de 1 al 4, se habla del siguiente tipo de prostitución. Prostitución religiosa. La gran ramera, Babilonia, representa un sistema religioso corrupto y apóstata que se alió con poderes políticos promoviendo falsas doctrinas. Sobre el contexto de las citas del libro de Apocalipsis, Babilonia seduce a las naciones con riquezas y engaños, paralelo a la idolatría de Israel en los tiempos del profeta Oseas. Podemos concluir que ambos pasajes describen infidelidad a Dios mediante alianzas corruptas con ídolos o poderes mundanos. Sobre la segunda pregunta, ¿qué lecciones puede aprender la Iglesia cristiana de la historia de Oseas? De la historia de Oseas podemos aprender las siguientes lecciones. Primero, el amor de Dios es inquebrantable. Segundo, la idolatría moderna es sutil. Tercero, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Sobre la primera lección, el amor de Dios es inquebrantable. Oseas compra a Gomer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, simbolizando la redención de Cristo. Nos compró con su sangre. Como iglesia debemos recordar que, a pesar de nuestros fallos, Dios nos restaura día a día. Sobre la segunda lección, la idolatría moderna es sutil. La idolatría que actualmente vivimos no son solo ídolos de bronce, sino materialismo, tradiciones humanas o alianzas con sistemas opresores. Sobre la tercera lección que se nos deja a nosotros como iglesia es que Dios hace un llamado al arrepentimiento. Oseas capítulo 3 versículo 5 muestra que Israel volvería a Dios. La iglesia debe huir y apartarse de la corrupción y de los compromisos mundanos. Sobre la tercera pregunta, ¿de qué manera ha repetido la iglesia los pecados del Israel del Antiguo Testamento? La triste historia se ha repetido y se está repitiendo de varias maneras. Primero, alianzas con el poder secular. Segundo, idolatría doctrinal. Tercero, negligencia espiritual. Alianzas con el poder secular. Como Israel buscó ayuda en Egipto, la iglesia apóstata representada por la gran ramera han dependido de gobiernos o poderes económicos, perdiendo su pureza. Idolatría doctrinal. Israel mezcló el culto a Jehová con rituales paganos. Hoy, esta iglesia u organización falsa enseña doctrinas humanas. Ejemplo, la inmortalidad del alma, las indulgencias, bautismo de niños, la observancia del día domingo y la negación del día sábado. Todo esto diluyen la verdad bíblica. Negligencia espiritual. Israel olvidó que su belleza era un don. La iglesia apóstata cayó en orgullo denominacional y autosuficiencia. La Biblia revela que los errores del Israel del Antiguo Testamento serían repetidos en gran medida por la Iglesia cristiana, como apartarse de Dios y adoptar prácticas ajenas. Dios expresa no solo el pecado de su pueblo, sino también el dolor que su traición le causa. El llamado final de Dios a salir de Babilonia va dirigido a su propio pueblo, a quien ama y desea redimir intensamente. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. El amor fiel de Dios en un mundo infiel. El amor fiel de Dios nos llama a dejar nuestra infidelidad y volver a Él antes que sea demasiado tarde.
Isaac y Rebeca. Génesis capítulo 24, versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham era ya anciano, y mientras contemplaba las estrellas que un día Dios le mostró, seguía aferrado a una promesa. Tendrás descendencia como las estrellas incontables del cielo. Pero ahora había algo más que lo preocupaba. ¿Con quién se uniría su hijo? ¿En qué fe crecerían sus nietos? No era un asunto de raza o nación, era una cuestión del corazón, de fidelidad, de adoración. Abraham sabía lo peligroso que era mezclarse con los pueblos cananeos, sumidos en idolatría y prácticas corruptas. Sabía que una unión equivocada podía desviar el curso de toda una promesa. Y no se equivocó. La historia del pueblo de Dios está llena de momentos en que, en lugar de transformar al mundo, el mundo los transformó a ellos. Incluso el día de adoración que Dios estableció, sábado, fue sustituido por una costumbre pagana, y esta mezcla, aún hoy, sigue influyendo en las decisiones del pueblo de Dios. Pero hay esperanza, siempre la ha habido. En esta sección del video exploraremos una decisión, el legado de Abraham y la fidelidad en los tiempos finales. Este estudio lo vamos a iniciar leyendo un texto bíblico del libro de Génesis. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Teniendo en cuenta el texto anterior, respondamos la pregunta: ¿por qué era tan importante para Abraham que su hijo no se casara con una de las hijas de los cananeos? Era muy importante para Abraham que Isaac no se casara con una cananea por 3 razones fundamentales. Primero, razón espiritual, proteger la pureza del pacto. Segundo, razón profética, preservar el plan de salvación. Tercero, razón moral, evitar la corrupción. Razón espiritual, proteger la pureza del pacto. Abraham sabía que los cananeos eran idólatras y adoradores de dioses falsos como Baal y Astarot. Un matrimonio con ellos habría expuesto a Isaac a influencias paganas, comprometiendo el linaje del Mesías. La Biblia enseña que la Iglesia debe vivir sin alianzas con el mundo. Este principio es aplicable actualmente al matrimonio mixto con incrédulos, que puede debilitar la fe y la misión familiar. Razón profética, preservar el plan de salvación. Isaac era el heredero de las promesas divinas. Su esposa debía ser parte del pueblo de Dios para mantener pura la simiente santa. Rebeca, al creer en el mismo Dios, aseguró la continuidad del plan redentor. La elección de Rebeca refleja la importancia de unir creyentes comprometidos, algo que la Iglesia enfatiza para familias que honren a Dios. Razón moral, evitar la corrupción. Las prácticas cananeas incluían inmoralidad sexual y sacrificios humanos. Abraham quería evitar que su familia adoptara estos pecados. Los creyentes advierten contra alianzas que corrompan los valores bíblicos. El matrimonio con una creyente, como Rebeca, garantizaba que Isaac criaría hijos en la verdad. Abraham no actuó por xenofobia, sino por fidelidad al llamado divino. Su decisión nos deja las siguientes enseñanzas. El matrimonio afecta la misión espiritual.
Dios guía en la elección de pareja. La herencia de fe se protege con sabiduría. La prohibición de Abraham sobre el matrimonio con cananeos tenía motivos espirituales, evitar idolatría, no raciales. La historia muestra que el pueblo de Dios frecuentemente se ha contaminado al adoptar prácticas paganas, como el cambio del sábado al domingo. Teniendo en cuenta el pasaje bíblico de Génesis capítulo 24 versículos del 57 al 67, responde la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca de Cristo y su Iglesia a partir de algunos detalles de esta historia, como el hecho de que Rebeca era una pariente lejana de Isaac? Las lecciones que nos deja sobre Cristo y su Iglesia en Génesis, capítulo 24, versículos del 57 al 67, son las siguientes. Primero, Cristo, como Isaac, busca una esposa de su mismo linaje espiritual. Segundo, la importancia del consentimiento voluntario. Tercero, un encuentro transformador. Cuarto, consuelo y unión en el hogar. Cristo, como Isaac, busca una esposa de su mismo linaje espiritual. Se resalta que Rebeca era pariente de Abraham, lo que aseguraba continuidad en la fe. Cristo elige una iglesia que profesa su nombre y guarda sus mandamientos. Como Rebeca, la iglesia adventista es llamada a ser pariente espiritual de Cristo mediante la obediencia. La importancia del consentimiento voluntario. Vemos que Rebeca aceptó ir con Eliezer, mostrando libre albedrío. Cristo no fuerza a su iglesia, sino que la invita. La relación entre Cristo y la Iglesia se basa en una entrega amorosa, no en coerción. Un encuentro transformador. Se observa a Isaac salir al campo a recibir a Rebeca, y ella se cubre el rostro en señal de reverencia y pureza. Así como Isaac esperaba a su novia, Cristo vendrá por su Iglesia. La Iglesia debe prepararse, cubierta con las acciones justas de los santos. Consuelo y unión en el hogar. Vemos que Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara y fue consolado. Cristo promete a su Iglesia un hogar eterno y consuelo en su presencia. La relación con Cristo trae descanso y propósito. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. Como Abraham, los creyentes debemos priorizar la compatibilidad espiritual en el matrimonio, no solo la atracción emocional o ventajas sociales. La ramera es juzgada. Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dos celebraciones. Un mismo escenario. Apocalipsis capítulo 19 nos presenta un momento decisivo en la historia del universo, la caída definitiva de la gran ramera o la Babilonia simbólica y el inicio glorioso de las bodas del Cordero. ¿Cómo puede ser esto una celebración? ¿Cómo pueden la justicia y el amor armonizar en el mismo salón celestial? Porque el pecado ha causado estragos. La infidelidad espiritual ha traído dolor, muerte, separación, generaciones enteras marcadas por el sufrimiento. Dios ha esperado, ha llamado
ha extendido misericordia, pero llega un punto de no retorno, un momento en el que seguir prolongando el dolor ya no tiene sentido. La justicia de Dios no es fría, es protectora, su amor no es permisivo, es transformador. Y mientras unos lamentan su rechazo, otros celebran el inicio de una eternidad restaurada, una unión que jamás será rota, el cumplimiento del amor más fiel y paciente que el universo ha conocido. En esta sección del video exploraremos la justicia y amor, las bodas del Cordero y el fin del dolor. Abordaremos nuestro estudio teniendo en cuenta Apocalipsis capítulo 19 versículos del 1 al 9, teniendo en cuenta este pasaje donde se celebran dos cosas simultáneamente. El fin de la ramera y las bodas de Cristo con su esposa, responde la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que ambos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios? Vamos a iniciar haciendo un análisis de los primeros 9 versículos de Apocalipsis capítulo 19. En este pasaje, Dios realiza dos acciones aparentemente contrastantes, pero perfectamente armoniosas. La primera acción de Dios es el juicio contra la gran ramera. Aquí se refleja la justicia de Dios. La caída de la gran ramera, Babilonia simbólica, muestra la justicia divina contra el sistema religioso apóstata que corrompió a las naciones. Babilonia representa sistemas religiosos apóstatas como los que rechazan el sábado o promueven falsas enseñanzas. Su destrucción es necesaria para purificar la tierra antes del reino eterno. La segunda acción de Dios son las bodas del Cordero. Aquí se refleja el amor de Dios. La iglesia, esposa, es declarada justa porque se vistió de lino fino, símbolo de la justicia de Cristo imputada a los fieles. Las bodas del Cordero celebran la unión eterna entre Cristo y su pueblo, redimido por gracia. Esto refleja el amor redentor de Dios. Ahora respondamos: ¿cómo ambas acciones demuestran el carácter de Dios? La justicia y el amor de Dios son inseparables. Dios destruye el mal, Babilonia, para proteger por siempre a su esposa, la Iglesia, de toda corrupción. Dios juzga el pecado, pero redime al pecador que acepta su gracia. Aquí se revela que Dios no es solo amor, permisivo, ni solo justicia, implacable, sino santo en equilibrio perfecto. Ambos eventos, el juicio contra la gran ramera y las bodas del Cordero, muestran que Dios es justo al erradicar el pecado por siempre que daña a sus hijos. Dios es amor al rescatar y coronar a los que eligieron ser fieles. Terminaremos nuestro estudio teniendo en cuenta Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4, y responderemos las preguntas: ¿qué significa aquí la imagen del matrimonio y por qué está llena de esperanza y promesa? ¿Cuál es nuestra seguridad respecto a la esperanza presentada en estos versículos? Al analizar Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 4, vamos a responder las dos preguntas por partes. Sobre la primera parte de la pregunta número 1, ¿qué significa aquí la imagen del matrimonio? Juan ve la Nueva Jerusalén que desciende como una esposa ataviada para su marido. Esta imagen simboliza o significa lo siguiente. Primero, la culminación del plan de redención. Segundo, intimidad perfecta. Tercero, restauración completa. La culminación del plan de redención. El matrimonio entre Cristo, el Cordero, y su Iglesia, la esposa,
se consuma eternamente. Intimidad perfecta. Así como el matrimonio humano ideal implica amor, fidelidad y comunión, la relación entre Dios y su pueblo será sin barreras. Restauración completa. La Iglesia, esposa, es presentada sin mancha, lo que refleja el triunfo de la gracia sobre el pecado. Ahora respondamos la segunda parte de la pregunta número 1. ¿Por qué la imagen del matrimonio está llena de esperanza? Está llena de esperanza por lo que Dios promete. Dios mismo habitará con su pueblo, cumpliendo su promesa de comunión eterna. No habrá más dolor, muerte ni lágrimas, porque el pecado y sus consecuencias serán erradicados. Viviremos felices por la eternidad. Ahora respondamos la segunda pregunta. ¿Cuál es nuestra seguridad respecto a la esperanza presentada en estos versículos? Nuestra seguridad respecto a esta esperanza está fundamentada en los siguientes aspectos. Primero, la fidelidad de Dios. Segundo, el juicio divino. Tercero, la resurrección y transformación de los justos. La fidelidad de Dios. El que está sentado en el trono dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esto no es una metáfora, sino una garantía divina. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. El juicio divino en sus 3 etapas o fases: juicio investigador, comprobatorio y ejecutivo. El juicio investigador que está en proceso y terminará con el fin del tiempo de gracia, el juicio comprobatorio en el milenio y la destrucción de Babilonia, juicio ejecutivo, aseguran que el mal no se repetirá. La resurrección y transformación de los justos. Los redimidos recibirán cuerpos incorruptibles, aptos para la eternidad. El estudio de hoy nos deja la siguiente lección espiritual. La perfecta armonía entre el amor y la justicia de Dios. Dios destruye el mal para darnos una eternidad de amor, mostrando que su justicia y misericordia son 2 caras de un mismo amor redentor. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.